Buenas noches a todos nuestros profesores, participantes de nuestro segundo webinar organizado por la Oficina Nacional de Educación Católica como antesala al sexto Congreso Internacional de Educadores Católicos que tendremos en el mes de noviembre, cuyo título será El sentido de la educación religiosa frente a la nueva normalidad. Y que muchos de ustedes ya saben, tendremos los días 3, 4 y 5 de noviembre de manera virtual. Queremos hacer en nombre de el saludo a cada uno de ustedes, en nombre de nuestra directora, la licenciada Rosario Urbiola López de Ugaz, de nuestro padre Rubén Risco, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales. Y agradecer a Monseñor Robert Prevost por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes desde la Conferencia Episcopal este webinar. Como ustedes ya lo saben, nuestro webinar lleva como título Trabajando Proyecto de Vida en Tiempos Inciertos. Y tenemos para esta ocasión dos invitados muy especiales. Tendremos como ponente principal al padre Elías Neira Arellano. Él es un sacerdote religioso de la Orden de San Agustín, preocupado por liderar o formar a líderes cristianos a través de la educación y el desarrollo del talento humano. Además de su labor docente, es conferencista en temas de competencia espiritual, tutoría, formación docente, cultura escolar y gestión educativa. Ha desarrollado toda su trayectoria en Perú. Ha sido director del Colegio San Agustín de Lima, del Colegio San Agustín de Chiclayo y del Instituto San Agustín ISAR, así como presidente del Foro CADE Educación 2017, presidente del Comité de Educación del IPAE, Instituto Peruano de Administración de Empresas, coordinador de la Comisión de Educación de Perú y miembro de la Comisión Internacional de Educación de los Agustinos. En cuanto a su currículo académico, es licenciado en Educación por la Universidad Cayetano Heredia, magíster en Educación por la Universidad Marcelino Champagnat y magíster en Innovación, Currículo y Cultura Institucional por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación y Gestión de Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y consejero familiar sistemático y coach ejecutivo de Centrum de la Universidad Católica del Perú. Él nos acompañará en la ponencia principal de este webinar. Y como comentarista tendremos al profesor Iván Canala, asesor de Cala Educación, consultor educativo especializado en gestión educativa, cultura escolar y liderazgo estratégico y coach integral. Actualmente es además subdirector de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. A ambos les damos la bienvenida y le pedimos a nuestro buen Dios, que es el que dirige nuestras vidas, nuestra labor como docentes, nuestra labor como padres de familia, como personas acompañantes de otros en todo sentido. Que Él bendiga esta actividad que estamos teniendo en este momento y le damos sin más la bienvenida a Fray Elías Neira con su participación en la ponencia Trabajando Proyecto de Vida en Tiempos Inciertos. Bienvenido, Padre Elías. Un gusto poder contar con usted. Le damos la palabra para que usted se pueda expresar con todos los maestros. Bienvenido. Muchas gracias, Irene. Gracias a la UNDEC, a Chitito Urbiola, a Juan Edgardo Arévalo y a todo el equipo de UNDEC por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes este tema tan apasionante de cómo acompañar a los estudiantes pues, de los últimos grados en este desarrollo de su proyecto de vida, de descubrir su propia vocación. Voy a compartirles la pantalla para poder compartirles una presentación y que tiene que ver justamente con lo que hemos ido pudiendo trabajar sobre ello. No sé si ahí ven la pantalla que estoy compartiendo.
¿Sí se ve? Sí. Bien, entonces, justamente como veníamos hablando, pues en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, pues es bien importante plantearnos el proyecto de vida a partir de cómo puedo hacer de este mundo un mundo mejor. Y lo que ha pasado en todo este contexto, pues es que el mundo ha cambiado completamente. Estamos viviendo una nueva normalidad. Ya no vamos a volver al mundo que conocimos antes de marzo. Y lo importante es cómo poder trascender. Cómo poder trascender. Y trascender significa convertir esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, en una oportunidad. Ver también ese lado, ¿no? Ser capaces de trascender significa también convertir nuestro propio interés en una pasión, en algo que realmente te apasione y que realmente pues se vuelva algo que constantemente estemos dándole vueltas en nuestra mente, pensando, hasta un poco obsesionados con ese tema de cómo poder servir y ayudar a los demás. Y cómo convertir nuestro talento también y ponerlo al servicio de los demás. No basta con mis gustos, mis preferencias, mis talentos, sino trascender ello para no quedarnos solamente en una autorrealización personal. Desde el curso de cristianismo, una de las cosas que tenemos que hacer muchísimo es ayudar a los estudiantes a que su vida sea una proexistencia, como decía el Papa Benedicto, que realmente nuestra vida esté al servicio de los demás. Y entonces, amando, poniéndonos al servicio de los demás, trascendiendo, pues será una pedagogía muy importante para que realmente la persona se pueda realizar. A veces entendemos la autorrealización personal como que yo desarrollo mis propios gustos, mis propios caprichos, yo desarrollo mis propios talentos para mí, para yo brillar. Y lo importante no es cuánto brilles, lo importante es iluminar a los demás, como yo me pongo al servicio de los demás. Y de eso se trata y a eso nos referimos con trascender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para todo ello es desmentir ciertos mitos, desaprender una serie de cosas que tenemos muchas veces en nuestra mente y que no nos permiten crecer. Vamos con algunos mitos que muchas veces nuestros estudiantes y quizás también nosotros tenemos en nuestra cabeza. Lo primero, tener un propósito en la vida es un lujo. Hay que ser realistas, ¿no? Eso es totalmente falso. A veces creíamos mucho en esta pirámide de Maslow, en las cuales solamente cuando satisfacemos las necesidades básicas es que podemos comenzar a pensar en nuestras necesidades espirituales, nuestro propósito de vida, cuál es nuestra misión, a qué me siento llamado por Dios. Y es totalmente falso. Toda persona, así no haya cubierto del todo sus necesidades básicas, siempre también tiene esta necesidad de Dios, esta necesidad de buscar la felicidad, esta necesidad de encontrarle un sentido a su vida. ¿Ok? Y por lo tanto, una cosa no quita la otra. Número 2, la vocación es lo mismo que la profesión. Hay que sacar esa idea de la cabeza. La vocación es ese llamado que sentimos en lo profundo de nuestro corazón, ese llamado de Dios, y no significa que sea la profesión. La profesión es solamente un medio, puede ser otro medio. Puedo estudiar muchas profesiones para lograr desarrollar mi vocación, mi proyecto de vida. Entonces es muy importante que cuando hablemos de proyecto de vida, pues no lo identifiquemos exactamente con el tema de qué estudiar o qué emprender o en qué trabajar. Número 3, hay carreras solo para hombres. También hay que quitarnos completamente esa idea, ¿no? A veces se creía que, bueno, las ingenierías son para los hombres, el ser chef es para las mujeres la cocina. Esas cosas son totalmente del pasado y pues no podemos caer en esas etiquetas, esos clichés, sino que realmente tanto hombres como mujeres pueden desarrollar cualquier carrera, cualquier desarrollo de emprendimiento también. Número 4, definitivamente hay personas que no están hechas para las matemáticas. Las peores decisiones, y ahí nos vamos al método ignaciano de discernimiento, pues las peores decisiones que tomamos en la vida es huyendo de algo, ¿sí? Que no tomemos decisiones tan importantes en la vida por huir de algo que nos da miedo, como puede ser las matemáticas, como puede ser de repente el inglés que nos asusta, o la tecnología nos asusta, ¿sí? Para cumplir nuestro propósito y nuestra misión en la vida, pues no importan los miedos, ¿no? El profeta Jeremías se moría de miedo por su personalidad, pero sin embargo Dios le pidió algo, pues que iba a confrontar ese miedo, ¿no? 5, las carreras de negocios te aseguran el éxito económico. También totalmente falso. Para construir tu proyecto de vida hay que entender que incluso económicamente probablemente te vaya mejor si es que es algo que te apasiona. ¿Sí? No se trata de si son carreras de negocios o son otras cosas.
6. Hay carreras en las que te mueres de hambre. También completamente falso. Estamos en un país que no es el país de hace 30 años. Tenemos un país donde hay muchas oportunidades y uno se puede desarrollar de múltiples maneras. No solamente a través de una carrera universitaria o carrera técnica, también emprendiendo algo, también de repente que puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. De repente salgo del colegio un poco inmaduro y es necesario que en un primer año me dedique mucho más a trabajar y de esa manera aprenda a tener un jefe, a cumplir un horario, a madurar. Y entonces entraré después a estudiar con mayor madurez. Y no desperdiciaré la plata de mis papás, triqueando, teniendo malas notas por ahí. Número 8, ¿sí? El test vocacional resuelve todas mis dudas. Hay gente que tiene la idea de que cuando yo doy el test vocacional, entonces el test psicológico que doy, pues me resuelve todas las dudas y me va a decir exactamente qué tengo que estudiar. Eso es totalmente falso y deshumaniza a la persona. Donde tú encuentras las grandes respuestas a tu vida es en tu historia personal. Y especialmente en los momentos donde hemos sido frágiles y vulnerables. Dios nos encuentra en, en medio de nuestro pecado, de nuestras miserias. Ahí también Dios habla al corazón, ¿no? Cuando uno está dispuesto con humildad a arrepentirse. Cuando no tengo a qué agarrarme y solamente me queda Dios. Entonces, pues no hay que centrar todo en el test vocacional. El test vocacional ayuda. Es una foto del momento. Yo dentro de 2 años tomo el mismo test y probablemente salga algunas cosas diferentes. Entonces no podemos creer que el test vocacional me va a definir. No es cierto. El test vocacional puede ser una orientación, una ayuda, pero más seguridad vamos a tener si buscamos en nuestra historia personal, en las cosas que han acontecido en nuestra vida. Y ahí es que encontramos que todos estos puntos, las cosas que nos han pasado, se pueden conectar. Y entonces encontramos que nada es casualidad, que todo es la providencia de Dios. 9. Si te equivocas a elegir la carrera, no serás feliz. Probablemente los chicos van a estudiar mil cosas. No van a dedicarse solamente a lo primero que estudias. Las estadísticas son que de cada 15 estudiantes de educación superior, solamente dos se dedican a lo que estudiaron exactamente. Van a estudiar muchas cosas y van a ir adaptándose a un mundo que cada vez está más cambiante. Por lo tanto, no nos centremos solamente en eso. Número 10. ¿Tendré que postergar mi vocación? Pues, dada la crisis, tengo que trabajar. Tengo que ayudar a mis papás. Eso también es falso. Pues si tienes que trabajar, hazlo. Y esa será parte del desarrollo de tu vocación. Será parte de tu misión en la vida. Y allí aprenderás muchas cosas, aprenderás a madurar, habilidades socioemocionales, aprenderás a trabajar en equipo, aprenderás a resolver problemas complejos, aprenderás también a asimilar la frustración. Y entonces vas a madurar y eso será parte de tu desarrollo y de tu vocación, de tu proyecto de vida. ¿Sí? No es de que, bueno, por mientras como no puedo estudiar y tengo que trabajar, entra en stop, en stand-by, mi, mi vocación y por mientras pues tengo que solucionar y llevar pan para poder comer cada día. No, no se trata de eso. Eso también será parte de tu vocación y lo que uno es. ¿Ok? No es de que entre en stand-by. Bien, una vez que nos quitamos todos esos prejuicios, comenzamos a desaprender un poco, a cuestionarnos de cosas que hemos estado acostumbrados a siempre escucharlas y como que las damos por hecho y no son tan así. Hay ciertas influencias externas y por ahí comienza la cosa. Hay ciertas influencias externas que nos van marcando. La primera es las posibilidades económicas. Tenemos que, obviamente, tenerlas en cuenta, pero también trascenderlas, no quedarnos solamente ahí. Las ofertas educativas y laborales que están a nuestro alcance, también hay que tenerlas en cuenta, pero trascenderlas, no quedarnos allí. La presión de los amigos y los papás. Los papás pesan muchísimo en las decisiones y hay que dejar la libertad a nuestros hijos, ¿no? Acompañarlos, aconsejarlos, orientarlos, ayudarlos a aterrizar, pero también dejar que ellos mismos hagan su propia búsqueda, ¿no? Y que se enfrenten a la realidad. Y las modas de la sociedad, ¿no? Una época estaba de moda estudiar ingeniería industrial, otra época estaba de moda ser chef, otra época era la moda ser emprendedor, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro proyecto de vida no se centre solamente ni en modas, ni en la presión de los amigos para no quedarnos solos o de los papás. Todo influye, pero cuando más libres seamos, la verdad nos hace libres, pues entonces será mucho más fácil tomar mejores decisiones y no equivocarnos. Entonces, cuando hablamos de la búsqueda vocacional, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un llamado desde y hacia el corazón de la persona, ¿no? Ese llamado de Dios que le da sentido a tu vida, ¿no? Como cuando Pedro le dice, te haré pescador de hombres, ¿no? Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Implica un proceso de autodescubrimiento personal, ¿ok? Sobre el cual poder construir tu proyecto de vida. Parte de que te conozcas bien.
Hay que ayudarlos a los chicos a hacer ese proceso, ese camino de autodescubrimiento personal. Y yo les voy a proponer 5 pasos concretos para ello. Y este misterio revela justamente, se revela, se descubre en nuestra historia personal. Recuerden que la fe cristiana es una fe histórica. La fe se manifiesta en la historia personal. En la historia personal es que yo conozco y descubro a Dios. ¿Ok? En los acontecimientos, no es un mito, ¿ok? Sino en nuestra historia personal. Ahí es donde Dios habla, no en un test vocacional solamente. ¿Qué es entonces trascender? Es la capacidad de salir de sí mismo para ir más allá, ¿no? Para ver más allá de lo evidente, para no quedarnos solamente con lo superficial, ¿no? Y ese movimiento tiene que ser por amor. Entonces implica que el proceso de liberación interior, pues tengo que liberarme de los estímulos externos, de la presión de los amigos, de los papás, de solamente ver el tema económico obsesionadamente, hay que tenerlo en cuenta, pero no quedarse ahí, ¿sí? De liberarme de todas estas necesidades para no hacer las cosas porque lo necesito, sino por amor, ¿no? Entonces seré capaz de trascender y ponerme al servicio de los demás. Implica no solamente quedarnos, como habíamos dicho, en la autorrealización personal. Yo desarrollo mis gustos, mis talentos, yo brillo en la sociedad. No se trata de eso. Se trata de ponerse al servicio de los demás. Mis gustos y mis talentos al servicio de los demás. Fíjate cómo Moisés, por ejemplo, era tartamudo, no sabía hablar bien y Dios lo manda a hablar con el faraón, ¿no? Y de repente, pues Jonás no quería ir a Nínive a evangelizar. Y sin embargo, Dios le pide eso. Dios te puede pedir algo que no te gusta. Dios te puede pedir algo que tú no te sientes bueno para eso, como Moisés que era tartamudo. Pero puede ser que ahí está tu vocación. Trasciende tus gustos, trasciende tus talentos. Tómalos en cuenta, sí, tómalos en cuenta. Por algo Dios te los ha dado. Pero no te quedes solamente en la autorrealización personal. Y esa es la gran diferencia entre una visión cristiana y psicologías positivas, un poco más humanistas, que a veces dejan de lado este punto y solamente son como libros de autoayuda. Yo puedo, yo quiero, entonces yo voy a hacerlo. Y se olvidan de la gracia de Dios, del misterio que es el ser humano. Y entonces hay que entrar en ese humanismo que respeta el misterio del ser humano para que sean las cosas diferentes. Entonces, ¿por dónde comenzar? Yo digo que para poder acompañar a estos jóvenes y estudiantes, lo primero que tenemos que preguntarnos los profesores es si nosotros tenemos claro nuestro propósito y nuestro proyecto de vida, nuestra misión. Para eso, te invito a ti como profesor, como docente, a que te preguntes estas 3 cosas. ¿Qué te sientes llamado a enseñar en la vida? ¿Por qué eres docente? ¿Por qué eres maestro? Para que puedas tener a flor de piel, para que puedas palpar tu propia misión, tu propia vocación. ¿Qué te sientes tú llamado a enseñar en la vida? No me refiero a inglés, a matemáticas, al curso tal, no. ¿Sí? ¿Qué te sientes llamado tú a enseñar en la vida? ¿Cómo lo aprendiste en la vida? ¿Sí? ¿Qué te pasó en tu vida? ¿Sí? Cuando tú unes los puntos de tu historia personal, ¿qué pasó para que tú aprendieras esto? Y lo tercero, ¿cómo lo vas a enseñar a otros? ¿Cómo lo puedes tú enseñar a otros? ¿Cómo lo vuelves pedagogía? Montessori, John Dewey, Freire, Paulo Freire y otros grandes educadores, Pestalozzi, Sócrates, los grandes pedagogos de la historia, siempre se han podido resolver esas 3 grandes preguntas. ¿Cómo lo plantearías tú? Yo, personalmente, me siento yo llamado a enseñar en la vida? Pues a mí lo que me apasiona es formar líderes con sentido de trascendencia, con valores cristianos, líderes trascendentes. Y para eso tienen que pasar. ¿Cómo lo aprendí yo? Pues en un proceso de autodescubrimiento personal. Porque Dios me puso profesores, al padre Lucio, a diferentes personas significativas en mi vida que me ayudaron en ese proceso de autodescubrimiento personal. Y en mi historia personal fue que lo fui descubriendo. ¿Cómo lo voy a enseñar a otros? Pues hago acompañamiento espiritual, hago coaching, hago webinars, hago talleres de liderazgo trascendente, talleres de espiritualidad, con miras a poder ayudar en ese proceso de autodescubrimiento. A mí lo que me apasiona es ayudar a otros a descubrir cuál es su propósito. Ese será mi propósito. ¿Por dónde comenzar entonces a explorar? Por las 3 preguntas desde Sócrates, de siempre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿No? Comenzar a entrar allí. Y nos encontramos, he puesto aquí algunas personas, ¿no? Algunos jóvenes, en los cuales muchas veces me vienen con frases así que también nos pueden servir como aconsejar a estos jóvenes en preguntas clásicas que probablemente cuando tú acompañas, cuando eres tutor, cuando viene un chico del colegio a preguntarte algo, pues también quizá te vengan preguntas semejantes. Alguno me dirá, ¿no? Cristina me dirá,
al comienzo, arriba, lo tengo todo claro desde siempre. Cuando alguien me viene con algo así, lo primero que le digo es bueno dudar. No tienes que tenerlo todo claro. Vale la pena dudarlo, cuestionarlo, y entonces saldrás fortalecido, así vuelvas a la misma respuesta. Pero es necesario que los chicos se cuestionen, entren en crisis. No hay que tenerle miedo a eso, ¿ok? Me preocupa y me asusta más la gente que nunca se ha cuestionado seriamente y cree que porque desde niño tiene una respuesta, no se la pregunta más porque tiene miedo a la duda, a la incertidumbre, al cambio. Segundo lugar, tendré que ayudar, nos dirá Gabriel, tendré que ayudar a mi papá en su trabajo por ahora, ¿sí? ¿Cuántas veces pues creemos de que entonces, claro, si tengo que ayudar a mi papá, entonces por ahora eso se queda ahí congelado? No es así. Como decíamos, pues eso será parte de tu vocación, de construir tu proyecto de vida, ¿sí? Ese trabajo ahí formarás habilidades socioemocionales, como decíamos, una serie de cosas que aprenderás y será parte de lo que tú eres. Será una serie de experiencias, anécdotas que te van a marcar de por vida. Y ya eras más maduro después cuando puedas estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así que no significa que se quede congelada tu vocación. Eso es parte de tu formación, ¿no? Tercero, no puedo decepcionar a mis padres. Muchos chicos, incluso primeros puestos de sus colegios, tienen ese trauma. Sienten que no pueden decepcionar a sus papás, que se han esforzado muchísimo para darle más oportunidades de las que sus papás tuvieron. Pues hay que ayudarlos a entender que ellos no pueden ser el conjunto de sueños frustrados de sus papás. Ellos tienen que cumplir su propia misión, a lo que se sienten llamados por Dios, y no solamente cumplir las expectativas frustradas y sueños frustrados de sus papás. Por más que también hay que escucharlos, y por algo tienes los papás que tienes, y tampoco eso es casualidad. Y hay que escucharlos, y hay que ser realistas, por supuesto que sí, pero no quedarse solamente en eso. Mis papás quieren que estudie economía para que no me muera de hambre. Muchos papás tienen la idea, se han quedado con el mundo como existía hace 40 años, con carreras clásicas, medicina, educación, economía, ingeniería, derecho, abogados. Entonces, ahora hay mucho más carreras, hay mucho más oportunidades. El país da una serie de oportunidades, hay muchas mezclas de carreras, de estudios, de emprendimientos. Entonces, yo creo que es importante también abrir la mente y ver que el mundo cambió. Y ahora con esta pandemia, mucho más. Quiero estudiar teatro, pero mis papás no me dejan. Pues, por un lado hay que ser realistas, pero por otro lado también hay que soñar un poco. Siempre con la mirada en el cielo y los pies en la tierra para construir tu proyecto de vida. Entonces es muy importante también en ese sentido que los papás sepan escuchar a sus hijos, sepan no hacerle la tarea, dejar que ellos vayan buscando, acompañar ese proceso de búsqueda, pero también hay que jalarlos como cometa y aterrizarlos un poco. Por supuesto que sí. Estamos decidiéndolo con mis amigos, ¿ok? Bien, hay que tener mucho cuidado con las influencias de los amigos, ¿sí? Tienes que ser cada vez más libre, porque a veces tenemos mucha necesidad de sentido de pertenencia, de no quedarnos solos. Entonces, muchas veces los amigos influyen muchísimo en la decisión. Es bien importante que cuando uno se encuentra con tu propósito, tu misión en la vida, para construir tu proyecto de vida, tus amigos van a ir, si son tus amigos, se van a quedar contigo, en las buenas y en las malas. Y la distancia no los va a separar, pero no puedes tomar la decisión por ellos. No creo que pueda, es muy difícil para mí. Mira, no huyas de las matemáticas, no huyas de las dificultades, ¿sí? Hay gente que dice, no, yo estudio psicología porque huyo de las matemáticas, yo no estoy hecho para las matemáticas. Y se dan cuenta al final que algo de estadística tienes que hacer también. Y en la vida vas a necesitar algunas matemáticas también, o inglés, o tecnología, y cosas que a veces nos asustan un poco. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. No decidas las cosas solamente porque sientes que no puedes. Pero también no caer en el otro extremo, como nos dice, quiero estudiar medicina, pero corro el riesgo de repetir el año. A ver, medicina es una carrera larga. ¿Vas a poder terminarla? Mejor estudia algo corto, ¿no? Además, si no has tenido buenas notas o no tienes ese talento, que seguramente tienes otros, o hace un tema de flojera, pues entonces primero estudia otras cosas más cortas que te permitan terminar algo y después si quieres estudiar medicina, genial. Pero también hay que ser realistas, con los pies en la tierra, ¿no? Hay chicos que sueñan mucho algo, pero no mueven un dedo para hacerlo. Entonces es también importante el realismo. Entonces, en el fondo, si quieres conocer a alguien, si tú quieres conocerte incluso a ti mismo, no te preguntes qué estudió, sino qué ama. Lo que más te define no es lo que estudies, lo que más te define es cuánto amas, tu pasión,
lo que realmente te obsesiona, te apasiona y quieres transformar el mundo de esa manera. Vamos a ver ciertos pasos importantes para el acompañamiento vocacional y te propongo 5 pasos. Lo primero es para, piensa, busca. No tenemos que parar, guardar un momento de silencio interior. No tengas miedo al silencio. Hay que acompañar a los estudiantes a que apaguen un rato la música, dejen el TikTok, dejen un momento las redes sociales o Netflix y que se concentren realmente en ellos mismos, ¿no? Si entras mar adentro, encontrarás dragones. ¿A qué se refiere con esto? En los mapas, tipo Cristóbal Colón, en esas épocas de la Edad Media y la Edad Moderna, pues ponían en el borde de los mapas, en los océanos, ponían las figuras de dragones y monstruos de marinos, para que ningún navegante se atreva a ir mar adentro. Todo el mundo navegaba cerca de la orilla. Pues los invito a lo contrario. Si tú quieres realmente profundizar, si tú quieres realmente conocerte, tienes que navegar mar adentro. Tienes que profundizar en tu interior, ¿no? Vas a encontrar dragones. El dragón es el símbolo del sufrimiento, es la cruz. Pero el dragón es el que guarda el tesoro. Si tú quieres encontrar el tesoro de tu vocación, tienes que enfrentar al dragón. Tienes que enfrentar tu cruz, tienes que enfrentar tu sufrimiento. Y detrás de tu fragilidad y vulnerabilidad, allí en las cosas que te duelen de tu historia personal, donde te sientes frágil, ahí es donde Dios te habla del corazón. No en los momentos bonitos, no en lo que todo el mundo te aplaude, no en lo que eres bueno, como muchas veces se ha querido hacer. Ah, tu proyecto de vida lo vas a construir si eres un gran futbolista sobre lo que tú eres bueno. Si eres bueno en matemáticas, sobre eso. No, yo estoy convencidísimo que tu proyecto de vida se construye muchas veces en los puntos vulnerables, en la fragilidad, en la cruz, iluminada por la fe. Entonces, paso 1 para este proceso de autodescubrimiento. La pregunta por la felicidad. ¿Cuáles son tus ideales? ¿Buscas la felicidad en el éxito o en lograr un propósito para ponerte al servicio de los demás? ¿Sí? La felicidad no son momentos, no es pasajero. ¿Sí? No se trata de comprar experiencias alucinantes, ¿no? Como dicen los chicos. No es la ausencia de problemas. Puede ser que tengas problemas y ser feliz al mismo tiempo. Y puede ser que no tengas ningún problema y no ser feliz. ¿Ok? Muchas veces creemos que eso no es cristiano, o sea, como que no es la ausencia de problemas y punto. No es así. La felicidad tampoco no está en las metas. Tú logras una meta y te pones otra. Y una meta puede ser entrar a la universidad y otra terminar la universidad. Y habrá otras metas. Pero no hay que poner nuestra felicidad en las metas, sino en los grandes valores, en los ideales. No se trata de evitar el sufrimiento. ¿Sí? Jesús fue plenamente feliz incluso en la cruz. Si no, ¿para qué lo seguimos? ¿Ok? Si es la búsqueda, sí. O sea, lo que sí es la felicidad es la búsqueda de un sentido en la vida. ¿Sí? Cuando tú le encuentras un propósito, un sentido en la vida, sobre eso puedes construir tu proyecto de vida. Y amar y ser amado. En darte y servir a los demás. Paso 2. Después de preguntarnos y cuestionarnos dónde está mi felicidad, pues tenemos que preguntarnos quién soy yo. Aceptarnos con humildad. Y nos encontramos que somos frágiles. Si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? El ser humano es vulnerable, es ambivalente, no es malo dudar. ¿Sí? Y a veces se tienen muchas esas ideas, como que el hombre es yo quiero, yo puedo, yo voy a hacerlo, casi como una especie de superhombre, como Superman o el Capitán América, ¿no? O un héroe de Marvel, y no se trata de eso. ¿Sí? El ser humano es alguien vulnerable, ambivalente, duda, ¿sí? Se cae, niega 3 veces, se vuelve a levantar. Ese es el hombre. Entonces, ¿te mueve el amor o te mueve el miedo? ¿Sí? Solo la experiencia de saberse amado te vuelve invencible. Permite que te muestres vulnerable. Cuando alguien no se quiere mostrar como vulnerable y se presenta como muy macho o muy fuerte, lleno de orgullo, de soberbia, es porque por dentro hace agua. Por dentro está muy frágil. Está que se quiebra. ¿A qué tienes miedo? ¿A fallar en la elección de la carrera? ¿De qué estudiar? ¿Decepcionar a tus papás? ¿No te alcanza la plata? ¿No la hago? ¿Es muy difícil para mí? ¿A ser juzgado por tu elección? Tantas cosas que a veces tienen miedos y es importante que tus estudiantes se enfrenten a esos miedos, que no tengan miedo a eso. ¿Sí? Y entonces, y en la fragilidad y en la cruz es que podrán encontrar realmente cuál es su vocación y cuál es su propósito. Tercer paso. ¿Qué me distrae? Aprender a discernir. Y acá nos vamos con varios consejos ignacianos. ¿Sí? Hay que hacernos cargo de nosotros mismos, sin echarle la culpa a los demás, sin victimizarnos, sin hacernos las víctimas de que todo nos pasa a nosotros y por qué a mí la pandemia si estoy en quinto de secundaria y tantas otras cosas. ¿Qué consejos para discernir? 1. Enfréntate al silencio.
¿no? Atrévete a dudar, a cuestionarte. Número 2, tu vocación, como decíamos, es más que tu profesión. La profesión es el medio, la vocación es el fin, ¿sí? Lo que vale la vida no es nunca rápido, ni fácil, ni divertido. Lo que vale la pena y no es que te digan aprende inglés en 2 meses, ¿no? Eso no existe. Baja de peso en 3 semanas y sin esfuerzo. No existe. ¿Ok? Ingresa a la universidad a la primera y sin esforzarte. No existe. Las cosas que realmente valen en la vida, como es tu proyecto de vida, pues toca esfuerzo, ser pacientes, es largo el camino. No se trata tampoco de solo sentirse bien, sino hacer el bien. ¿Sí? Es la diferencia entre la autorrealización personal y realmente ponernos al servicio de una manera trascendente. Este proyecto de vida tiene que ser un proyecto de vida trascendente, al servicio de los demás, ¿sí? Que no vive para servir, no sirve para vivir, como dirá la Madre Teresa de Calcuta. No decidir por huir de un problema inmediato, ¿ok? No se trata de eso. Las peores decisiones que tomamos son huyendo de algo. No siempre soy responsable del pasado, es cierto, pero sí de la actitud con que lo asumo. Siempre mi libertad está en cómo yo asumo esa realidad, ¿no? Puedo estar en un campo de concentración, puede ser que mi mamá tiene cáncer, puede ser que mi papá murió de COVID. Está bien, todo eso no lo decidí yo, pero ante eso mi libertad está en cómo yo lo asumo y cómo lo enfrento, ¿no? Pide ayuda, que no lo hagan los chicos solos. Necesitamos escuchar siempre otra voz. Hasta el mejor director espiritual y el mejor santo necesita un director espiritual, necesita algún acompañante, ¿sí? Siempre es bueno escuchar otra voz, no quedarnos nosotros solos decidiendo las cosas, ¿sí? Preguntarnos mucho si lo que nos está moviendo para esa decisión es el amor o es el miedo. Nunca decidir las cosas por miedo, sino por amor. Enamórate del problema, ¿sí? ¿Qué problema quieres solucionar en el mundo? Yo quiero ayudar a que todos tengan hogar, yo quiero ayudar a los niños huérfanos, yo quiero ayudar a los ancianos que los abandonan. Enamórate del problema, ¿sí? Yo quiero ayudar al medio ambiente, a cuidar el medio ambiente, la casa común. Yo quiero ayudar a que todos tengan igualdad de oportunidades y por lo tanto me voy a dedicar a la educación, que todos tengan una educación de calidad. Enamórate del problema, no de la carrera. La carrera es un medio, ¿sí? Y puedes estudiar muchas cosas que te pueden ayudar a resolver ese problema. Una buena decisión te produce siempre paz profunda, no solo tranquilidad pasajera. No es la paz de los sepulcros, es realmente una paz profunda. Así sepas que te estás metiendo en problemas. Una vez que tenemos esto claro, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con estas tentaciones. Por un lado, algunos tendemos más al poder, ¿sí? ¿Le consultamos realmente a Dios los planes? ¿Estamos dispuestos a que Dios controle tu vida, tu proyecto de vida? ¿Te angustia demasiado el miedo a no tener éxito? ¿A la incertidumbre? A veces queremos todo controlar. La gente que le gusta mucho el poder quiere controlarlo todo, ¿no? Entonces le choca la incertidumbre. No deja a Dios ser Dios cuando Dios te dice sal de tu tierra. Segundo lugar, hay gente más emocional. Y la gente más emocional le gusta, se mueve mucho por el prestigio, ¿no? Son las 3 tentaciones de Jesús en el desierto y también las tentaciones de Moisés, ¿no? Ten cuidado con el prestigio, el reconocimiento, la popularidad, la fama. ¿Lo haces por fama, que quieres ser actor o futbolista, o realmente por ser popular, o porque realmente con eso quieres ayudar a la gente y ponerte al servicio de los demás? Busca a las personas, busca que las personas te necesiten, ¿no? Y generar dependencias o realmente servir, ponerte al servicio de los demás. Y el placer, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos solamente lo fácil, lo divertido, ¿no? Lo más cómodo, ¿no? Lo que me da más plata para poder disfrutar, ¿no? Entonces no te quedes solamente allí. Estas 3 cosas nos desvían muchísimo de tu proyecto de vida, de tu vocación y de tu misión. Cuarto paso, ¿sí? ¿Dónde busco? Pues en tu historia personal. No busques solo en la plata, en lo que da plata, no, en lo que solamente te gusta, en lo que tú eres bueno y tienes talento y vas a buscar aplausos. Busca en tu historia personal, busca y especialmente en los momentos que has sido frágil. Recuerdo mucho un amigo que era en el colegio era insoportable, tenía matrícula condicional, tenía problemas y siempre él había tenido problemas con su papá, ¿no? Y entonces siempre entraba en conflicto con cualquiera que sea su jefe, el tutor, los profesores, le cambias de profesor, le cambias de tutor, igual se terminaba peleando. Con el director, lo cambias de colegio, igual siempre se tenía conflictos de autoridad. Hasta que en cuarto de secundaria se encontró con un buen tutor que lo comenzó a ayudar, lo comenzó a aconsejar, se hizo amigo de él, entró en confianza.
y lo ayudó a hacer ese proceso de autodescubrimiento y darse cuenta que en el fondo él proyectaba su problema con su papá, que lo había abandonado de niño, lo proyectaba en todas las personas que aparezcan como autoridad en su vida. Ante eso, ¿no? Parecido a Cobra Kai, ¿no? O Karate Kid. Entonces, ante esa situación, pues poco a poco él se dio cuenta en su historia personal que también con los niños que encontraban limpiando los vidrios de los carros en las esquinas, en los semáforos de la ciudad, él le agarraba muchos anticuerpos y le indignaba cómo los habían podido dejar abandonados, porque en el fondo proyectaba sus propias emociones, su propia herida, su propia fragilidad. Cuando fue sanando todo eso y dejar que Dios sane todo eso en su vida, fue capaz de conectar los puntos. Y en medio de ese dragón, de ese sufrimiento, de lo que le había pasado, encontró su propósito de vida. Y él descubrió que su misión en la vida era tener un orfanato, construir un orfanato y ayudó a muchos niños que no tenían, que habían sido abandonados, que no tenían familia. Como tú, también en lo que eres más frágil de tu historia personal, allí puedes encontrar también tu propósito y tu vocación. Y así también tenemos que orientarlos, conectando los puntos como el quipu, conectando los nudos de tu historia personal, ¿no? Hay que ayudar a los jóvenes en ese proceso. Y por último, quinto, ¿sí? Es justamente cuál es tu propósito, ¿no? Preguntarnos cuál es tu propósito, ¿no? ¿Cómo puedo yo ponerme al servicio de los demás? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y eso se vuelve fundamental. ¿Qué problemática social te sensibiliza más? No se trata de brillar, sino de iluminar. ¿Qué sueño no te deja dormir? Por más ambivalente que parezca. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo puedes ayudar a los demás? ¿Sí? Quisiera en ese sentido poder compartirles un pequeño video, 4 minutos dura, en los cuales vemos estos 5 pasos, como en El Rey León, Rafiki, este especie de sacerdote, gurú, este mono, mandril, pues orienta a Simba, ¿sí? El hijo de Mufasa, el Rey León, pues para que él pueda descubrir ese camino. Quisiera que lo veamos y que veamos qué cosas de estos 5 pasos son las que vemos reflejados en este video. Les voy a poner las imágenes, voy a compartirles el video en la pantalla. ¿Conociste a mi padre? Corrección. Conozco a tu padre. No quisiera decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo. ¿No? ¡Te equivocas! Está vivo y te lo voy a mostrar. Sigue al viejo Rafiki, conoce el camino. Ven. ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Oye, espérame! ¡Vamos! ¡Camina! ¡No te me prisa! ¡Espera, por favor! ¡Alto! Mira allá abajo. No es mi padre. Es solo mi reflejo. No. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Simba, me has olvidado. No, eso nunca.
Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres. ¡No! ¡Padre! ¡No me dejes! Recuérdalo. ¡Padre! Recuérdalo. ¡No me dejes! Recuérdalo. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar, ¿no crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, 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 mi bastón. Oye, ¿a dónde vas? Voy a regresar. ¡Ah, no! ¡Anda! ¡Date prisa! Bien. ¿Qué cosas, y podemos poner en el chat, qué cosas son las que hemos ido encontrando y que nos muestran justamente qué cosas son las que vamos viendo que también se reflejan en estos 5 pasos, ¿no?, de acompañamiento? ¿Qué cosas hemos visto en Rafiki? ¿Qué cosas hemos visto en cómo acompaña a Simba? Para que justamente ese proceso de autodescubrimiento personal y cómo lo va acompañando en ese proceso. Y en tercer lugar, como decíamos, hay que enamorarse del problema más que de la carrera. Y en ese sentido hay que ver yo a qué me siento llamado, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho en los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean, ¿no?, en los cuales vemos los grandes problemas de la humanidad que plantean las Naciones Unidas, ¿no? Algunos de repente dirán, yo quiero dedicar mi vida y me siento llamado por Dios a dedicar y a construir un proyecto de vida con miras a poder servir y ayudar quizá al punto 2, a acabar con el hambre en el mundo. O de repente yo quiero dedicar mi vida a pues luchar por la equidad entre hombres y mujeres. O de repente yo puedo decir el punto 5, de repente yo quiero luchar por una educación de calidad, ¿no? Para que todos tengan la oportunidad de tener una educación de calidad, ¿no?, inclusive en el país. O de repente yo digo, yo voy a dedicar mi vida a poder ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿no?, y acción por el clima, ¿no?, como el punto 13, ¿no? Y de hecho nos puede ayudar un poco a ver qué problemáticas hay en el mundo y cómo yo puedo dedicar mi vida y enamorarme de ese problema al cual quiero ayudar. O de repente puedo decir, yo me voy a dedicar a ayudar a lo que los jóvenes pues tengan oportunidades, otros a cuidar a los ancianos. Yo que quiero dedicar, tengo una sensibilidad especial en mi corazón por mi historia personal, por las cosas que he vivido y pasado. Quiero ayudar a que la gente se cure, no quiero que volvamos a pasar una pandemia como estas y me voy a dedicar a eso. Entonces te das cuenta que puedes estudiar muchas cosas, puedes emprender muchas cosas, puedes trabajar en muchas cosas, pero con miras a construir un proyecto de vida, con miras a resolver ese problema. Entonces es más importante que qué carrera estudiar, es preguntarnos qué problema queremos ayudar a resolver. ¿A qué me siento llamado? ¿Por qué mi corazón late más fuerte? Y entonces, trascender, pues va a implicar necesariamente que pasemos de la ocupación, que me mueve la motivación extrínseca, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Porque necesito ganar plata y porque obviamente necesito, pues, sobrevivir, ¿no? Pero no, eso no me va a llevar a ser plenamente feliz. No quita que hay que ganar plata y por supuesto que no estamos hablando de un idealismo, puede ser espiritualismo, en las cuales pues te vas a morir de hambre. No se trata de eso. Pero sí se trata de no quedarnos solamente allí y trascender a la profesión. Y cuando trascendemos a la profesión, vemos esta motivación intrínseca, que estudiar, que me gusta y para qué soy bueno. Esto lo descubro a través de un test vocacional, un test psicológico, pues me puede ayudar un poco a ver mis intereses y aptitudes.
qué me gusta y para qué soy bueno. Pero no quedarme solamente en eso. No quedarme solamente en la autorrealización personal, sino que dar ese paso de trascendencia hacia la vocación, hacia lo que es mi ser, esta motivación trascendente. ¿A qué me siento llamado? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cómo puedo servir a los demás? Y entonces seré plenamente feliz. Y eso se descubre en tu historia personal. Es lo que Jesús hace cuando multiplica los panes. Jesús, obviamente, satisface una necesidad corporal material, ¿no? Una motivación extrínseca. No es que les diga, no, yo soy el pan de vida y ustedes consíganse su alimento. No. Cáritas y la acción de la iglesia en estas situaciones de pandemia, pues ha sido ayudar a muchísima gente. Hay una necesidad de caridad y necesidades materiales que hay que ayudar. Pero también hay una necesidad socioemocional. Cuando trascendemos esto, nos encontramos con una necesidad socioemocional. Alguien tenía que compartir 5 panes y 2 peces. Así sepa que no alcanza para todos. Y luego también la necesidad espiritual. Yo soy el pan de vida. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en mí. Jesús siempre satisface a todo el ser humano. Jesús es la respuesta a todo el ser humano, tanto corporal y material como socioemocional y espiritual. No quedarnos solamente en un aspecto, ¿no? Si solamente nos quedamos, ¿no? Lo mismo sucede con la samaritana. A la samaritana hay una necesidad corporal, dame de beber. Tienen sed. Hay un desierto, hace calor y ella tiene el balde y el pozo. Hay una necesidad socioemocional detrás, ¿no? Bien dices que no tienes, le dice, ¿no? Marido, porque ya has tenido 7, ¿no? Hay una carencia emocional porque te hace pedir limosnas de afecto y de cariño y buscarlo en tantos hombres que no te satisfacen profundamente. Esa necesidad, esa carencia. Entonces, Jesús resuelve este problema socioemocional y el pozo solamente es reflejo y símbolo del vacío de su corazón, de su interior. Y después está la necesidad espiritual, ¿no? En las cuales el amor gratuito puede satisfacer tu corazón para que bebas y que sean corrientes de agua viva en lo profundo de tu ser y jamás te volverás a tener sed. Fíjate que si nos quedamos solamente en la ayuda material, la iglesia se vuelve una ONG más. Y entonces solamente satisfacemos, damos agua, damos pan y nada más. No nos podemos quedar en el materialismo. Pero tampoco podemos caer en un sentimentalismo de que tenemos muchos estudiantes que se desahogan con nosotros. ¿Sí? Ya se desahogó, se calmó. Muchas gracias, profe, eres lo máximo. ¿No? Y nos hemos quedado en lo socioemocional. Hay que trascender a lo espiritual, ¿no? A esa búsqueda de sentido de la vida, de la felicidad, de amor gratis, ¿no? Que nos propone Jesús. No podemos quedarnos tampoco en un espiritualismo, ni en un sentimentalismo, ni en un materialismo. Jesús satisface a todo el ser humano. Lo mismo sucede cuando le llama a ser pescador de hombres. No le dice, no, ahora tú vas a ser carpintero como yo. No. Coge sus talentos, coge sus gustos, coge las actitudes y competencias propias de un pescador. No lo vuelve un carpintero o un agricultor, a Pedro. Pero llega a esta necesidad socioemocional. O sea, hay una pesca milagrosa, hay una necesidad corporal que se satisface, pero también una necesidad socioemocional. La humildad de Pedro. Pedro tiene que aprender a ser humilde, a saber recibir consejos de un carpintero en cosas que cuando él se creía pues un experto en la pesca. Pero también hay una necesidad espiritual. Yo te haré pescador de hombres. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu misión? Lo mismo le pasa en este sentido también a Gastón Acurio. Gastón Acurio al comienzo pues se dedicó solamente, dijo, bueno, estudiar Derecho, como mi papá me presiona, estudia Derecho. Pero es capaz de dar un paso más trascendente y va a sus propios gustos, sus propios talentos, que es ser chef. Pero cuando trasciende eso, hace todo un movimiento por la gastronomía peruana para que los campesinos tengan cómo poder exportar ajipanca, papa amarilla, que si no hubiera restaurantes peruanos en el mundo no se lo comprarían. De eso se trata el trascender y encontrar un proyecto de vida al servicio de los demás. No en ser el mejor chef, sino en cómo generar un movimiento para que muchos campesinos puedan salir adelante porque se compran más productos peruanos. Si tienes una ocupación, vas a sobrevivir, pero no vas a ser feliz, ¿no? Te quedas solamente allí, ¿no? Te da para vivir y punto. Si aciertas con tu profesión, la pasarás mejor, serás menos infeliz. Pero si descubres tu vocación, serás plenamente feliz. ¿Sí? Y para terminar, justamente un video de 1 minuto que refleja un poquito esto que hemos ido compartiendo para generar tu proyecto de vida.
vas a elegir? ¿Estudiar solo para conseguir chamba? ¿O para trabajar por ese mundo que sueñas? ¿Esforzarte solo para ganar más? ¿O para hacer que tu país crezca contigo? ¿Trabajar duro solo para cumplir pendientes? ¿O para cumplir tus sueños? ¿Aspirar a más solo para lograr el éxito? ¿O para lograr tu propósito? ¿Buscar ser feliz solo remando para tu lado? ¿O compartiendo esos talentos tuyos que pueden hacer feliz a tanta gente? Si no te gusta el mundo de hoy, no elijas como ayer. Te invitamos a Trasciende, la antiferia vocacional virtual, donde no recibirás ni llaveritos ni tomatodos, sino historias que inspiran, conferencias que dejan huella, preguntas que abren caminos y desafíos que te llevarán al extremo. Antes de preguntarte qué estudiar, pregúntate qué mundo quieres construir. Trasciende. Bien, esa era un poco la idea y lo que quería compartir con ustedes. Y justamente, y ahora también abiertos un poquito también a poder escuchar al profesor Iván, y que también seguramente va a poder recapitular y ver varios puntos que nos pueden servir y llevarlos a la práctica. Así es, muchas gracias, Padre Elías, por su exposición muy interesante. Vamos en este momento a escuchar los comentarios del profesor. Le cedemos la palabra y esperamos que se ponga en contacto con todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Juan Eduardo. ¿Cómo estás, Fray Elías? Lo primero que se me venía mientras escuchaba a Fray Elías es esta importancia de volver a nuestra fuente de origen. Volver a nuestra fuente de origen significa buscar en el interior, en nuestro interior, ese ADN bajo el cual fuimos creados. Me gustó muchísimo ese video que pasa de Simba, el león Simba, Fray Elías, justamente que le permite comenzar a descubrir su origen y ese llamado que tiene desde su padre. Creo que eso es lo primordial, que seamos capaces nosotros de encontrar en nuestro interior y descubrir nuestro para qué. Cuando hablamos de trascender, pues definitivamente estamos hablando de pensar en dar un paso hacia adelante. Como explicaba Fray Elías, es salir de nosotros mismos. Pero salir de nosotros mismos, ¿para qué? Para generar algo más allá de nosotros mismos. Y hoy por hoy formamos muchas veces a los chicos, formamos a los estudiantes bajo la idea, cuando están en el colegio, de que la felicidad está en encontrar una carrera profesional. Es curioso, el mismo Fray Elías comentaba algunos números, y los números nos indican que un porcentaje pequeño de estudiantes que terminan la educación secundaria son los que acceden a una universidad. Muchos otros terminan accediendo a alguna carrera técnica y la gran mayoría pues comienza a ver en qué puede ocuparse, pero no es que todos los jóvenes finalmente accedan a una universidad, a una profesión. Pero hoy tal y como se están dando las cosas en el mundo a partir de la globalización, ya no es la única alternativa a la universidad. La educación formal ya no representa la única alternativa. Y toda esta digitalización y todo este mundo virtual en el cual hoy más que nunca hemos terminado inmersos, nos ha mostrado con mucha mayor claridad de que es así. Hoy se habla mucho de una educación no formal y que a través de la autonomía permite que uno se vaya formando en plataformas que te permiten ir adquiriendo conocimientos para luego poderlos aplicar. Conocimientos que si bien no son reconocidos hoy por la SUNEDO, sin embargo ya comienzan a ser reconocidos por muchas empresas, porque ven allí una posibilidad real y práctica para muchos de nuestros jóvenes. Pero acá hay algo esencial, seguimos hablando de ocupación y seguimos hablando de profesión, que era lo que nos planteaba Fray Elías, pero ¿cómo generar finalmente una respuesta interior en nosotros
en nosotros donde podamos responder a ese llamado especial al que fuimos llamados. Ese llamado especial que es nuestra vocación. Recuerdo mucho, hay una cita bíblica que justo en una conversación con un sacerdote amigo me lo hacía reflexionar. Una cita bíblica que para mí refleja claramente ese momento en el cual nosotros somos capaces de poder descubrir nuestra vocación. Y está en ese momento en que Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, ¿no? Y ustedes, primero que nada, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles comienzan a responder, dan cada uno distintas respuestas, hasta que Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En ese momento en que Pedro reconoce a Jesús, es en ese mismo momento en que Jesús le devela su vocación a Pedro. Entonces, a mí me parece muy importante encontrar esa conexión interna, esa marca espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios puso, y nuevamente Jesucristo con su extraordinaria pedagogía nos lo comparte en la parábola de los talentos. Nos ha regalado justamente talentos y dones para ponerlos al servicio de los demás, no al servicio nuestro. Y de eso se trata justamente, poder encontrar, descubrir mi vocación, descubrir eso para lo cual yo he sido llamado desde antes que fuera creado y que está esperando solamente desde mi interior aparecer para que yo pueda no brillar, como decía Fray Elías, sino iluminar. Creo que por ahí va el camino. Sin embargo, hoy por hoy estamos más concentrados en los dos primeros pasos, el de la ocupación y el de la profesión. Si no, fijémonos un poquito qué pasa con los papás y qué pasa con los jóvenes hoy. En el caso de los jóvenes, a mí que me toca trabajar hace muchos años con ellos, pues puedo ver justamente todos esos temores que se producen en ellos, toda esa incertidumbre para ver qué carrera pueden seguir, sobre todo cuando están en quinto de secundaria, cuando entran muchas veces en procesos donde el temor, la incertidumbre comienza a ganarles. ¿Por qué razón? Porque cada vez se van sintiendo más presionados con no equivocarse, con no fallar. ¿Por qué? Ahí están los mitos que nos comentaba Fray Elías. Y uno de esos mitos es que los jóvenes no pueden equivocarse en esa decisión trascendente que significa elegir una carrera o una profesión, ¿no? Es algo tan trascendente y tan importante para tu vida que no puedes fallar en eso. Y lo que generamos es dos cosas. Una, por un lado, que los jóvenes estén orientados o estén orientando en ese momento su vida a un momento de toma de decisión como si fuera la decisión más importante que van a tener que enfrentar, y no es así. Todos aquellos que tenemos un poco de recorrido en la vida sabemos que de repente es una de tantas decisiones importantes, pero no es la más importante. Tenemos, por lo tanto, en ese proceso de acompañamiento a los jóvenes, comenzar a replantearnos también nosotros cuánto de nuestro propio ímpetu y cuánto de nuestros propios paradigmas estamos tratando a través de ellos influir en los jóvenes ahora. Y no los ayudamos a poder ellos, a que ellos puedan descubrir realmente cuál es su vocación. Nuevamente, profesión por delante. Conversaba con muchos padres de familia y recuerdo inclusive una conversación con un amigo, ¿no? Hace cerca de un año, que me decía que estaba un poco decepcionado, triste, preocupado por su hijo. Y básicamente, ¿por qué? Porque sentía que su hijo pues estaba en otro planeta y que pese a que era un chico con mucha capacidad, con mucho talento, pero que sin embargo como que no tomaba la vida con seriedad. Yo le pregunté por qué pensaba eso, ¿no? Y su respuesta fue, imagínate, ya está en quinto de secundaria y todavía no sabe qué cosa es lo que quiere estudiar. Y yo le preguntaba a ese amigo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que tú realmente esperas de él, ¿no? Y él me decía, yo lo que espero es que, pues sencillamente, él estudie una carrera
¿no? Que en esa carrera en la que estudié en una buena universidad, se relacione muy bien con otras personas, con personas que les puedan ser útiles para luego más adelante tener un súper trabajo, ¿no? Y que pueda triunfar en la vida. Y yo me quiero detener un poquito ahí porque a veces somos los papás los que vamos induciendo a esa manera de pensar en los jóvenes, ¿no? Y, y yo me ponía a pensar en ese momento, ¿es eso lo que realmente quieres tú como papá? O sea, ¿solamente eso aspiras y esperas para tu hijo? Y se lo llegué a preguntar. Me dijo, no, pues, Iván, yo también deseo, pues, de que mi hijo, que Carlitos, perdón, Joaquín, Carlos es el mayor, de que Joaquín, eh, aparte de eso, pues, obviamente, ¿no? Ya cuando haya logrado todo esto, sea un muy buen profesional, esté muy bien posicionado en una empresa donde le vaya súper bien, pues luego de eso, pues también se case, tenga familia, etcétera, ¿no? Y yo le pregunté en ese momento, ¿no? Oye, Carlos, ¿y solo eso esperas de tu hijo? Pero realmente, ¿qué cosa es lo que deseas para tu hijo? Y fue curioso porque este amigo mío se quedó callado un momento y luego de esto me dijo, ¿sabes qué? Quiero que sea feliz. No quiero que sufra. La vida es difícil, la vida es dura, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego le pregunté a mi amigo, ¿y qué es para ti ser feliz? ¿O qué es para ti la felicidad? Y se quedó callado y decidió cambiarme de tema. Creo que esto para mí fue bastante revelador, porque lo que me mostraba era, por un lado, el deseo auténtico de un padre de querer de que su hijo, entre comillas, sea feliz, pero donde vinculaba el tema de su felicidad en función al éxito profesional, en función a cuánto brillara. Y parece mentira, pero esta sociedad, este mundo actual, nos paran vendiendo a través de imágenes desde hace muchísimo tiempo que el éxito, el gran sueño, es poder ser exitoso, ¿no? Y que hay que ser exitoso y que la consecuencia de ser exitoso es que vas a poder ser feliz. Y me hacía pensar muchísimo en esto que mencionaba Fray Elías, ¿no? Queremos que nuestros hijos brillen, pero el brillo, ¿qué cosa es lo que provoca muchas veces? ¿Acaso el brillo no nos llega a cegar por momentos, a enceguecer a nosotros, a otros? Qué distinto es poder iluminar. Qué distinto es poder ser luz para otros. Y ese es un poco lo que se puede generar y lo que podemos generar y lo que los jóvenes pueden generar a partir de descubrir su vocación. A partir de enamorarse, como decía Elías, enamorarse de los distintos problemas que hay y que nos lo plantea Naciones Unidas con estos objetivos de desarrollo sostenibles, pero que de alguna manera también nos lo plantea el Papa Francisco. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, claramente nos hace un llamado de atención muy fuerte a que debemos cuidar la casa común. Y cuidar la casa común no solamente visto desde temas de ecología o ambiental, sino de todos los problemas que se están generando a partir de ello y a cuidar del hombre, del ser humano y especialmente de los que más sufren. Entonces, si nosotros logramos llegar a un punto en el cual tratemos de hacer confluir, por ejemplo, estos objetivos de desarrollo sostenibles planteados por Naciones Unidas, con toda esta propuesta y todo este desafío que nos lanza el Papa Francisco, de cuidar de la casa común, podríamos comenzar a tratar de hacer nuestra tarea de acompañamiento a tantos jóvenes, a tantos chicos, a tantas chicas, pensando, como mencionaba Elías, en que se enamoren de un problema y que encuentren a partir de ello toda esa fuerza interior para tratar de propositivamente comenzar a cambiar un poquito el mundo. A mí me recuerda mucho, cuando escuchaba a Elías, me recordaba mucho una película que de repente ustedes han visto, es Patch Adams. Para los que se acuerdan o no se acuerdan, bueno, es con Robin Williams y trata de este doctor o este estudiante de medicina que comienza a salir del formato, digamos, de los médicos
de sus maestros, que eran todos extremadamente conservadores y todo, y este joven termina tratando de ayudar, por ejemplo, de una manera diferente, no solamente desde la medicina, sino desde el amor, a los enfermos con cáncer. Y es el que termina promoviendo todo un movimiento de las narices rojas, ¿sí? Donde lo que llevaban con esa nariz roja se da cuenta que poniéndose esa especie de globo ahí comenzaba a alegrar a los niños que tenían cáncer en ese hospital al que él comienza a ir. Y es sumamente interesante porque allí podemos entender y poder clarificar la diferencia entre profesión y vocación, ¿no? El hombre utiliza finalmente como medio una profesión que a él lo apasionaba, que era la medicina, pero va a ser el medio. ¿Para qué? Para cumplir su vocación, de llevar amor, llevar alegría, especialmente a muchos enfermos en situaciones distintas, como situaciones terminales. Hacer de la medicina una medicina no solamente desde el ámbito técnico, sino desde el encuentro con la persona, desde el amor. Entonces es bien, bien bonito realmente y bien interesante entender así y poder diferenciar lo que es profesión de vocación. Hay grandísimas cosas que podemos hacer, y no solamente los jóvenes, incluso nosotros, si es que todavía no hemos respondido a ese llamado especial o a eso, o no hemos atado, o no hemos unido esos cables de los cuales nos hablaba Elías, ¿no? Para poder realmente encontrar y descubrir en nuestro interior esa vocación que tenemos ahí dentro, ese llamado tan especial y que sigue estando allí. Lo otro, la profesión seguirá y siempre será el medio. Es más, los jóvenes no tienen por qué estudiar una sola profesión o un solo estudio de alguna actividad. No tiene por qué ser necesariamente una carrera profesional. Hay diversidad de posibilidades a las cuales pueden acceder al conocimiento. Lo importante es que seamos fieles al propósito. Lo importante es que querramos iluminar. Lo importante es que querramos trascender. Lo importante es que querramos dar vida, servir, ¿no? Y como mencionó la Madre Teresa y lo mencionó ahora Fray Elías, ¿no? Hay que saber servir para poder saber vivir realmente. Quien no sabe servir no sabe realmente vivir. Y fíjate, es una de las preguntas que muchas veces los jóvenes se hacen cuando están ante la decisión de elegir una profesión, una actividad. Y me la han hecho a mí varias veces. Profe o Iván, no sé para qué sirvo. Y fíjate, esta pregunta que puede estar matizada por, uy, pobrecito este chico, esta chica, no sabe para qué es útil, ¿no? Fijémonos en el significado profundo de la pregunta. No sé para qué sirvo, no sé en qué puedo servir. Y cuando hablamos de servir, estamos hablando ya no de nosotros mismos, estamos hablando de mi persona, pero en relación a los demás. Entonces, creo que es un buen momento para que nosotros nos vayamos replanteando esta mirada de lo que significa trascender, esta mirada de lo que significa responder a la vocación como un llamado, esta nueva mirada que no es nueva en realidad, es muy antigua, pero que la estamos tratando de reactualizar, de comenzar a enamorarnos del problema, enamorarnos del problema para tratar de aportar de una manera significativa en un mundo que, insisto, ya el Papa Francisco nos está llamando y nos ha llamado de manera muy, 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 muy puntual en Laudato Si, a cuidar la casa común. Y cuidar la casa común significa cuidar a nuestros hermanos, cuidar todo aquello que nos ha sido regalado y que nos ha sido puesto para que lo administremos con sabiduría, pero sobre todo con justicia. Muchas gracias, profesor Iván, por su comentario tan acertado a lo que el padre Elías nos ha transmitido. Mucha riqueza, en realidad abundante riqueza que nos han brindado en esta tarde, en esta noche, y que nosotros podamos luego asimilar y poder llevarlo a la práctica. Dentro de la dinámica que hemos estado teniendo, han surgido algunas consideraciones, algunas preguntas, algunas inquietudes de nuestros profesores. Y por allí me parecía bastante interesante porque también es bastante común
que la profesión docente también se ve a veces tentada, no por un beneficio propiamente, porque la educación es bastante sacrificada, esta labor que tenemos nosotros, sino también por obstáculos, ¿no?, que se le presentan en el camino. Y muchos de estos obstáculos lo encuentran los profesores contratados. Para que nos compartan tal vez una sugerencia, una respuesta a los docentes, ¿no?, que hacen esta pregunta, que existen maestros contratados que tratan de hacer todo el esfuerzo, toda su vocación metida en la labor docente, con ímpetu, con cariño, con sacrificio, y sin embargo en el ambiente profesional tienen problemas. No se ve bien su trabajo, se distinguen muy bien los celos. ¿Cómo poder trabajar en medio de las dificultades que muchas veces se encuentran entre los propios colegas, ¿no? Tal vez podamos darle unas palabras, Padre Elías, a los profesores que encuentran este tipo de dificultades en la vocación, en el ejercicio de la vocación que han elegido. Sí, por un lado, a ver, el tema tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, creo que es bien importante, por lo menos para mí, todas las mañanas despertarnos y volver a entrar en contacto con gratitud por la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Cuando uno tiene vocación de maestro, uno entrar en contacto con también tantas cosas por las cuales le podemos dar gracias a Dios, podemos realmente focalizarnos también en momentos en los cuales Dios, con sus consolaciones, con su consuelo, pues nos permite ver los frutos que nuestra labor va haciendo en tantos exalumnos, tantas personas en las cuales hemos podido impactar sus vidas, que hemos podido ayudar a Dios a transformar este mundo, transformar corazones, ¿no? Y personas de bien que Dios nos ha permitido ayudar a formar, ¿no? Y que de hecho estoy seguro que son muchos más los casos en ese sentido, que hayamos podido, con gratitud, agradecer a Dios todo lo que ha ido logrando. Y para poder justamente enfrentar también esas situaciones de tristeza, esas situaciones en las cuales nos podemos sentir un poco frustrados, sea por el trato de los demás, ¿no? Que obstáculos siempre va a haber, o sea, cuando uno avanza, pues siempre los perros ladran, ¿no? Como decía, sabemos que está, y entonces siempre va a haber ese tipo de cruz y que hay que llevarlos siempre con paz, con tranquilidad, sabiendo de que el Señor también ha cargado su cruz y también buscando cómo ayudar a estas personas a cambiar. Hay mucha gente que no es un problema personal con nosotros, sino que vive fastidiada con la vida, ¿no? Se sienten siempre insatisfechos, quizá con un poco de narcisismo incluso, con la vida, y entonces pues van a encontrar siempre van a buscar siempre con quién pelearse, por envidias, por resentimientos, etcétera. Sí es bueno en ese sentido saber que no nos afecte tanto, no tomarlo a lo personal, por un lado. Dos, dedicarnos muy fuertemente a ver dónde podemos realmente dar frutos y dónde podemos realmente ayudar a los jóvenes y no perder la orientación de que el propósito es los estudiantes. El centro de nuestra labor son los estudiantes. Y no distraernos con tantas querellas, dimes, diretes, resentimientos. A veces las relaciones y los conflictos que se dan en cualquier colegio como en la vida humana son así. Y otro punto muy importante, sí creo, que es importante en la medida de lo posible, pues a veces se tenía mucho miedo, mucho temor de, de- del nombramiento de los profesores, ¿no? Porque se consideraba que los profesores contratados, pues siempre como que tienen más ganas o más esfuerzo por querer hacer las cosas bien. Cuando un profesor es maestro de vocación y realmente le interesa sacarlos a los chicos adelante, es importante también favorecer y generar políticas para que puedan nombrarse y puedan seguir creciendo en la carrera pública magisterial y no tenerle miedo a ello, para que puedan seguir desarrollándose, porque si no, poco a poco, pues, un profesor que ha sido catequista, que ha tenido una vida eclesial, que quiere ayudar a la gente y por eso ha decidido ser plaza del curso de religión, cuando ha tenido quizá una doble especialidad de poder hacer matemáticas, comunicación, historia, etcétera, ciencias sociales, pues no hay que perder esos buenos profesores, porque claro, todos necesitan seguir creciendo profesionalmente y también nombrarse para poder estar en la carrera pública magisterial y seguir ascendiendo. Entonces es muy importante también que no le tengamos tanto miedo a los nombramientos, para justamente porque todos necesitamos cierto nivel de estabilidad y mucho más ahora en esta crisis humanitaria que estamos viviendo, para también poder cumplir bien nuestra labor y nuestra vocación. Muchas gracias, Padre Elías.
En este mismo contexto, los profesores manifiestan su preocupación de cómo llegar a los jóvenes que ahora ven más importante lo que ustedes mismos nos comentaban ahora, ganar el dinero, tener una mejor solvencia económica que buscar una profesión de vocación. ¿Cómo llegar a estos jóvenes? Sí, yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo de que en la medida que algo te apasione, que sientes que es tu propósito en la vida, eso te mueve con tanta pasión, que realmente te mueve mucho más que así te paguen lo que te paguen. Y cuando uno tiene esa pasión, cuando uno le apasiona, realmente mete todo el corazón en lo que siento que es un llamado, un propósito que le encuentro en la vida a poder servir a los demás, entonces pues también uno va a tener mayor éxito económico probablemente. No siempre, pero en muchas veces sí. Yo creo que siempre, no en cuanto que nos vamos a llenar de dinero, pero yo estoy convencido de que tampoco no es que nos vaya a faltar las cosas básicas para poder cubrir esas necesidades. Pero lo importante es poder dormir tranquilos, poder ser felices y realmente sentir que estamos actuando en coherencia con nuestros valores. Y muchas veces pues se pondrá en jaque porque habrá gente que querrá que traicionemos a alguien, que hagamos tal cosa o tal otra, con tal de poder mantenernos en un puesto de trabajo o con tal de ganar más o ganarnos la confianza del jefe o del director, etcétera. Entonces es muy importante realmente que en la medida que seamos coherentes con nuestros valores, ¿sí? Probablemente no seamos millonarios, pero tampoco no es que vayamos a tener necesidades o carencias económicas duraderas en el tiempo. Nadie nos quita que haya algunas pruebas en la vida como en cualquier situación. Y eso yo creo que es muy valioso y es una visión de fe mucho más profunda, pero no quita una cosa a la otra. Trascender no es o ganas plata o o de repente o cumples tu vocación. Ese o es bien peligroso porque nos muestra una dialéctica más hegeliana, media marxista, o sea, en las cuales, como también en algún momento el gobierno decía, o la salud o la economía. Y al final lo importante eran las dos cosas. No dejemos que la gente nos meta en esas dialécticas una cosa o la otra, cuando lo importante de trascender es que logro las dos cosas, pero lo prioritario, lo más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no quita que tengamos la plata necesaria para poder vivir y mantener a nuestra familia. Importante ambas cosas. Profesor Iván, ¿algunas palabras al respecto? Sí, mira, escuchaba cuando le hacías esta pregunta, Elías, y se me venían varias cosas a la cabeza. Lo primero es que es muy importante que nosotros, primero que nada, parte de nuestro trabajo es tratar de modelar, ir modelando la arcilla. Y de alguna manera, ese es un poco el rol del maestro, pero para poderlo hacer, primero tengo que dar testimonio. Yo no puedo hablar de trascender, yo no puedo hablar de desafiar a los estudiantes para que se enamoren de algunos problemas y traten de trascender a partir de ellos, si es que como maestro no lo hago yo. Entonces, lo primero que a mí me llama es ok, los primeros que tenemos que estar llamados a trascender somos nosotros. Y que de alguna manera comencemos a iluminar, no a brillar, a iluminar a nuestros estudiantes desde el cumplimiento de nuestro propósito, que en este caso, y respondiendo a nuestra vocación, que en este caso se da justamente en las escuelas principalmente. Y en segundo lugar, algo que va necesariamente de la mano, es generar vínculo con los estudiantes. Si mi función está más orientada a instruir técnicamente a los estudiantes, muy probablemente no voy a generar el vínculo de vida que es tan importante. Si no, miremos nosotros mismos, veamos nuestras historias personales y seguramente todos tenemos en nuestra historia, en nuestra vida, algún profesor o algunos profesores que nos marcaron positivamente y probablemente también de los otros. Y muy probablemente muchos de nuestros profesores que pasaron por nuestra vida y ni nos acordamos de ellos, ni como un impacto positivo en nuestra vida, ni como que generaron un impacto negativo. Entonces tratemos justamente de que, respondiendo a nuestra vocación, pues el impacto que produzcamos en nuestros estudiantes sea tan poderoso como para poderlos movilizar. Nosotros no podemos hacer el trabajo por ellos, pero sí podemos iluminarlos y sí podemos movilizarlos para que ellos a su vez encuentren
respuesta a ese llamado al cual al cual lo tienen inscrito en su corazón y que tienen que buscarlo en su interior. Muchas gracias, profesor Iván. Muchas gracias, padre Elías. El tiempo pasó volando. Increíblemente hemos llegado a la hora. Agradecerles grandemente por el aporte que ustedes nos han dado ahora. Qué importante es poder ver que nuestro proyecto de vida tiene que trascender, pero al servicio de los demás, siempre mirando a Dios. Y esta enseñanza, pues, que ustedes nos están dando ahora, nos permitirán también ampliar un poco nuestra mente y poder orientar la vida vocacional de nuestros jóvenes, que es una gran responsabilidad que tenemos como docentes. Muchos padres de familia también que son docentes y otros padres de familia que no lo son y que están presentes en esta transmisión, pues les agradecen el aporte que ustedes les han brindado y esperamos poder contar con ustedes en otra oportunidad. Y bueno, todas las bendiciones de Dios para ustedes y nuevamente pedirle al buen Dios que todo lo que siguen haciendo ustedes brinde a nuestra sociedad peruana, a nuestra educación peruana, esa fortaleza en valores que tanto necesitamos. Tenemos que trascender y aquí estamos dispuestos para hacer el esfuerzo. Muchas gracias a ustedes dos y me dirijo ahora directamente a los participantes de este segundo webinar, agradecerles su participación, invitarlos a los próximos webinars que tendremos en el mes de octubre y estaremos pues atentos también a sus inquietudes. Indicarles a ustedes que esta ponencia se va a quedar grabada en el Face, pueden acceder ustedes a él y también tendremos en este espacio y colocaremos dentro de un instante un link para aquellos que quisieran contar con una constancia por haber participado del mismo. El link no estará por mucho tiempo por razones bastante obvias. Solamente se dará constancia a los que han participado de este evento y por lo tanto la permanencia del link es en un tiempo limitado. Ese es el motivo principal. Ya hemos empezado también las inscripciones para el 5º Congreso de Educadores Católicos, que como les dijimos anteriormente, se va a desarrollar los días 3, 4 y 5 de noviembre, y el título del mismo es El sentido de la educación religiosa frente a la nueva normalidad. Ustedes pueden acceder a la inscripción, tenemos los links en nuestra página web www.ondeperu.org o en nuestro mismo Face los enlaces para poder tener mayor información de este evento. Damos gracias finalmente a Dios por esta oportunidad de haber compartido con ustedes este webinar y los invitamos a participar de los próximos y haremos las respectivas propagandas para el mismo. Pedirle a Padre Elías nos pueda dar a todos la bendición y poder despedirnos de una manera tan rica, ¿no? De la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto y un placer poder compartir también con todos los profesores de la ONDEC. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sobre todos los estudiantes que Dios ha puesto en sus corazones, en tus manos, para poder seguir acompañándolos a descubrir su proyecto de vida. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en otra oportunidad con nuestro webinar. Dios los bendiga a todos.